Amigos, hoy vosotros sois los protagonistas, porque hay 5 cositas que repetís en toda conversación sobre feminismo que nos tienen hasta el mismísimo moño. En los últimos tiempos el feminismo ha dejado de ser un tema un poquito nicho a ser un tema que se habla abiertamente en bares con gente, en bares con hombres. Por algún motivo a vosotros, los tíos, os flipa sacarnos este tema, lo cual está fenomenal, ojo. Pero hay algunas veces que se nota que más que por tener un interés en el tema o por una cuestión de aprendizaje, nos sacáis el tema del feminismo para cuestionarnos, por ganitas de pelear o por ganas de tocarnos muchísimo las narices. Y nosotras estamos un poco hasta la peineta. Sí, a ver, ya sé que todos los hombres no sois iguales y bla 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 y hashtag not all men. Pero venga, va, José Manuel, al fondo hay sitio. Siéntate y toma nota. 1. Permíteme que haga de abogado del diablo. En cualquier discusión sobre feminismo siempre encontraremos a este amable caballero al que generalmente la problemática que estamos tratando, que en este caso es el machismo, pero me vale también con homofobia, con racismo, con clasismo, por lo general no le toca. ¡No le afecta! Pero que como todo héroe, cuando siente la llamada, deja su gin tonic de copa de balón en la barra y decide jugar el papel de abogado del diablo. ¡Jo! ¡Bravo, José Francisco! ¡Gracias! ¡Ole tú! Espérate, que es que me informan que Marvel está a punto de llamarte para convertirte en su nuevo superhéroe. Porque es que hasta que has aparecido tú, nadie se había preocupado en defender el discurso tradicional y dominante. ¡Eres el primero! Yo sé que esto igual lo haces porque crees que nuestra visión está muy sesgada y que quizás no estamos siendo demasiado racionales. Así que crees que es necesario que escuchemos otra voz masculina sin ningún tipo de experiencia sobre el tema. Mira, cariño, la realidad es que no necesitamos que ejerzas de abogado del diablo, porque el diablo ya tiene un montón de representantes designados en la tierra. Mira la Casa Blanca, por ejemplo. ¿Qué tal si en lugar de buscar confrontación y explicarnos por qué estamos tan equivocadas, no escuchas un poquito lo que tenemos que decirte? ¿Por qué no te haces abogado de causas más nobles? ¿Por qué no juegas, por ejemplo, a ser el abogado del diablo cuando tus amigotes hablan de nosotras como si fuésemos objetos de consumo? Pruébalo, Juan Ramón, que igual así sí que te llama Marvel. 2. Pero es que las mujeres también hacen esas cosas. Mira, de verdad, no intentes desmontar el argumento con el y tú más porque no tenemos 7 años. Y además es que no tienes razón. No es igual. Por ejemplo, los hombres no sufrís el mismo acoso callejero que sufrimos las mujeres. El hecho de que a ti una vez una tía te llamase guapo desde un balcón no quita que nosotras nos obliguemos a cambiar de ruta cada vez que vemos a un grupo de 5 o 6 borrachos al fondo. Porque ya nos ha pasado que nos han gritado barbaridades de todo tipo, que nos han intentado tocar el culo, que por hacer la gracia nos han perseguido un rato. En definitiva, que nos han hecho pasar miedo. Y a ti, nosotras no. ¿Cuántas manadas de mujeres has visto tú, corazón? Vaya, ¿será que las mujeres no hacemos esas cosas? Y aunque las mujeres hiciéramos esas cosas, y ya te digo yo que no las hacemos, no tenemos detrás todo un sistema que legitima y ampara ese tipo de comportamientos. Y los legitima y los ampara porque los ve como normales. Es decir, que no es igual. Nosotras seríamos la excepción y vosotros sois la norma. 3. Pues yo no sé en qué lugar has vivido tú, porque en mi casa las tareas del hogar las hacía siempre mi padre. Pero bueno, enhorabuena, José Manuel, que te ha criado una tribu de amazonas, que te has criado en una sociedad completamente matriarcal, que tu madre era una loba y en realidad tu verdadero nombre es Rómulo. Fíjate que ya me resulta increíble y fascinante, porque resulta que en el 2016 el 70% de las tareas del hogar las seguían haciendo las mujeres. Y resulta también que cuando nacen los niños son las mujeres en un 96% de los casos las que reducen su jornada laboral para cuidarles. Así que con estos datos lo que de verdad me resulta súper raro es que cada vez que sale una discusión sobre este tema encuentro la aguja en el pajar. La joya de la corona. Siempre encuentro al hijo de una familia que se ha repartido las tareas al 50-50. O mejor aún, en la que el hombre ha sido el que se ha dedicado exclusivamente a ello. Pues chico, si de verdad tu familia es así, no me lo cuentes a mí. Vete a Harvard a dar charlas sobre el tema. So I made it to Harvard. 4. Pero si luego las mujeres son las más machistas. Por supuesto, José Alfredo, las mujeres podemos ser muy machistas. Básicamente porque nos hemos criado en una sociedad machista, así que arrastramos las mismas mierdas machistas que arrastras tú. La pequeña diferencia está en que por muy machista que sea una mujer, sigue perteneciendo al colectivo oprimido y no al colectivo opresor. Y si de entre todos los problemas que te podemos poner sobre la mesa en una discusión sobre feminismo, para ti lo peor de lo peor siguen siendo las mujeres machistas, igual es que un poquito misógino sí que eres, cariño. Y 5.
es que ahora cualquier cosa es machista. ¿Sabes, Paco? Cuando tiene razón, tiene razón. Es verdad que es que las mujeres vemos machismo por todas partes, ¿eh? Tela. Vemos machismo en las calles, con el acoso callejero, vemos la brecha salarial, vemos el techo de cristal, vemos que los trabajos peor remunerados siempre son los que han sido típicamente femeninos, vemos paternalismo, vemos condescendencia, vemos asesinatos machistas, no sé, ¿sigo? Es que la cosa es que hay machismo por todas partes. Yo creo, José Manuel, que en realidad lo que te molesta es que te lo digamos. Lo que te molesta es que ya no puedas ser un machirulín sin tener ningún tipo de consecuencias. Pero no te preocupes, amigo mío, porque si todo esto te pica, en el fondo es que te está curando.